¿Alguna vez te has preguntado cómo lidiar con las críticas, el desprecio o la negatividad sin que te afecten? En este vídeo te revelaremos un concepto que cambiará tu perspectiva, el poder del desprecio. Descubrirás cómo transformar esos momentos de juicio y crítica en una herramienta para tu propio crecimiento y fortaleza personal. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender podría marcar un antes y un después en tu vida. Vivimos en un mundo en el que constantemente nos enfrentamos a opiniones ajenas, juicios y críticas. Muchas veces estas reacciones pueden afectarnos profundamente, dañando nuestra autoestima y nuestra paz interior. Sin embargo, los estoicos, grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos enseñan a ver esas críticas desde otra perspectiva, a transformar esa negatividad en algo positivo y fortalecer nuestro carácter. Estoy seguro de que te encantará el tema de hoy. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Tu apoyo es una gran motivación para nosotros. En este vídeo vamos a explorar cómo podemos aplicar el poder del desprecio de manera constructiva, cómo convertir los ataques y las opiniones ajenas en una herramienta de crecimiento personal. Vamos a hacerlo paso a paso, analizando desde la perspectiva estoica hasta llegar a formas prácticas de aplicar este concepto en tu vida cotidiana. Así que, si te interesa mejorar tu capacidad de lidiar con la crítica y usar la negatividad como una fuerza transformadora, quédate conmigo hasta el final. 1. ¿Qué es el poder del desprecio? El concepto de desprecio es uno de esos términos que, en un primer vistazo, puede causar confusión, ya que comúnmente está asociado a actitudes destructivas como el odio o la descalificación. Sin embargo, en el contexto del estoicismo, el desprecio no debe entenderse de esa manera. No se trata de rechazar o deshumanizar a los demás, sino de un ejercicio de desapego emocional que nos permite mantener nuestra paz interna frente a las críticas y juicios de los demás. En términos sencillos, el poder del desprecio, según la filosofía estoica, es la habilidad de ignorar las opiniones ajenas que no aportan valor constructivo a nuestras vidas. No hablamos de ignorar a las personas, ni de vivir en aislamiento, sino de aprender a darle el valor adecuado a sus palabras y no permitir que esas palabras afecten nuestro estado emocional ni nuestro bienestar. Este desprecio no es un desprecio hacia las personas, sino hacia la influencia que sus juicios tienen sobre nuestra tranquilidad interior. Esta habilidad de aplicar el poder del desprecio no busca una actitud insensible o fría hacia los demás. Se trata de aprender a disociar las críticas de nuestra identidad y bienestar, para que nuestras emociones no se vean arrastradas por palabras que no tienen un valor real sobre nuestra vida. Es un acto de sabiduría y fortaleza, de aprender a reconocer que no todo lo que los demás dicen tiene la capacidad de definir quiénes somos o cómo debemos sentirnos. En este sentido, el poder del desprecio nos libera de la necesidad de complacer a los demás o de aferrarnos a la validación externa, lo que en última instancia fortalece nuestro carácter y nos hace más resilientes frente a la adversidad. La crítica entonces no tiene poder sobre nosotros, excepto el que nosotros decidamos otorgarle. Y esto, en esencia, es el poder del desprecio estoico. 2. El desprecio en la filosofía estoica. El concepto de desprecio en la filosofía estoica no debe ser entendido como un desprecio agresivo o destructivo hacia los demás. Más bien, se trata de un desapego emocional consciente que permite al individuo mantenerse firme y sereno ante las opiniones y juicios externos. Esta idea de desprecio se enmarca dentro de uno de los principios fundamentales del estoicismo. La idea de que solo podemos controlar nuestras propias reacciones, no los eventos ni las personas que nos rodean. A través de esta práctica de desapego, los estoicos nos enseñan a preservar nuestra paz interior y a no dejarnos arrastrar por las emociones que las críticas externas pueden provocar. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, enfatizó constantemente que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta afirmación central del estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con el mundo exterior. Las circunstancias externas, los eventos que suceden a nuestro alrededor y las acciones de otras personas no tienen un poder inherente sobre nuestra mente o nuestras emociones.
Solo cuando permitimos que nuestra mente interprete esas experiencias de manera negativa o como una amenaza, es cuando nuestras emociones se ven alteradas. La crítica, el insulto o el juicio de otra persona solo tiene el poder de perturbarnos si le otorgamos ese poder. La clave aquí está en entender que la verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de elección sobre nuestras reacciones. Epicteto afirmaba que lo único que está verdaderamente bajo nuestro control es nuestra propia respuesta ante los eventos externos. Esto no significa que debamos ignorar o negar nuestras emociones, sino que debemos ser conscientes de ellas y aprender a gestionarlas de manera sabia y racional. Al adoptar esta perspectiva, podemos ver las críticas no como una amenaza a nuestra dignidad o autoestima, sino como simples estímulos externos a los cuales podemos elegir no reaccionar de manera desproporcionada. En este sentido, el desprecio estoico no se refiere a un rechazo de la humanidad de los demás, sino a una indiferencia selectiva hacia las opiniones que no aportan valor. Séneca, otro de los grandes estoicos, reflexionaba sobre la importancia de no vivir en función de la aprobación de los demás. En sus escritos, subraya que muchas veces la fuente de nuestro sufrimiento emocional proviene de nuestra necesidad de buscar validación externa, de intentar complacer a los demás en lugar de actuar según nuestras propias virtudes y principios. Séneca nos anima a practicar una forma de indiferencia selectiva, es decir, aprender a descartar aquellas opiniones que no contribuyen al fortalecimiento de nuestro carácter o al desarrollo de nuestra virtud. La indiferencia selectiva no implica un desprecio generalizado hacia las demás personas, sino una elección consciente de no permitir que sus juicios o críticas nos desvíen de nuestro camino de crecimiento personal. La capacidad de seleccionar qué opiniones nos afectan y cuáles no es un ejercicio de disciplina mental que nos permite mantener el foco en lo que realmente importa, nuestro bienestar interno, nuestra paz y nuestras virtudes. Así, el desprecio estoico es, en última instancia, un acto de protección emocional que nos ayuda a preservar nuestra serenidad frente a las perturbaciones externas. Otro de los grandes pensadores estoicos, Marco Aurelio, abordó de manera profunda esta cuestión del desprecio hacia los ataques externos. Como emperador, Marco Aurelio tuvo que lidiar constantemente con críticas y tensiones provenientes de su entorno político, pero, en sus meditaciones, encontramos que se dedicó a reflexionar sobre la manera en que debía responder a esas adversidades. Marco Aurelio nos invita a adoptar una actitud de comprensión y compasión hacia aquellos que nos critican o nos atacan, ya que, según él, si alguien actúa de manera errónea o injusta, es porque no sabe lo que hace. Esta visión implica un profundo desapego de las reacciones emocionales, como la ira o el resentimiento, y nos invita a ver la negatividad de los demás desde una perspectiva más neutral, incluso compasiva. La enseñanza de Marco Aurelio nos propone una forma de empatía estoica. En lugar de ver a la persona que nos critica como un enemigo, podemos intentar comprender su perspectiva y reconocer que sus críticas reflejan más sobre su ignorancia o su propia lucha interna que sobre nuestra propia valía. Este enfoque nos permite no solo proteger nuestra paz, sino también cultivar una actitud de perdón y compasión hacia quienes nos atacan. Al hacerlo, nos liberamos de la carga emocional que esas críticas podrían generar, permitiéndonos mantener la calma y la claridad mental. La práctica del desprecio estoico no se limita a la simple ignorancia o indiferencia ante los juicios ajenos. Más bien, implica un proceso consciente y racional en el cual entendemos que no somos responsables de la ignorancia de los demás, ni de sus prejuicios. Al reconocer que las críticas de otros son a menudo el reflejo de sus propias limitaciones o sufrimientos, podemos liberarnos del deseo de defendernos de manera reactiva o emocional. En lugar de eso, podemos optar por responder con serenidad y sabiduría, manteniendo nuestra mente enfocada en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, y no en función de la aceptación externa. Es importante también subrayar que este tipo de desprecio no debe ser confundido con una deshumanización del otro. El desapego emocional estoico no implica ignorar a las personas o desvalorizar sus opiniones de manera absoluta, sino más bien reconocer que, en última instancia, solo tenemos control sobre nuestras propias reacciones. Los estoicos nunca sugirieron que debíamos cerrarnos al mundo o que debíamos vivir en aislamiento.
Por el contrario, nos animan a practicar una vida interactiva y consciente, donde nuestras acciones hacia los demás estén guiadas por la virtud, y no por la necesidad de aprobación o la respuesta emocional ante las críticas. En otras palabras, podemos ser amables y compasivos sin que las críticas externas afecten nuestra serenidad interna. La clave en este enfoque radica en la sabiduría práctica de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Las opiniones y juicios de los demás están fuera de nuestro control, por lo tanto, no debemos permitir que determinen nuestra felicidad o nuestra paz. En cambio, lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta interna ante esas opiniones. A través de la práctica constante del desprecio hacia las influencias externas, cultivamos la habilidad de mantener nuestra tranquilidad interior, independientemente de los altibajos del mundo exterior. Finalmente, es importante recordar que el poder del desprecio, tal como lo conciben los estoicos, no se refiere a una postura de indiferencia total hacia el mundo o hacia los demás, sino a un ejercicio de discernimiento y autoconocimiento. Al aprender a no reaccionar emocionalmente a las críticas y juicios ajenos, nos permitimos vivir con mayor libertad emocional y con un mayor enfoque en lo que realmente importa. Vivir de acuerdo con nuestra razón, nuestros principios y nuestra virtud. Este desprecio, entonces, no es un rechazo de los demás, sino una estrategia interna para proteger nuestra paz y autenticidad frente a las tormentas de la opinión externa. Pero antes de profundizar más, quiero decirte algo. Si estás viendo este vídeo, significa que en lo más profundo de tu ser, sabes que tu valor es real. Ahora ve a la sección de comentarios y escribe, lo lograré. Escríbelo, dilo y créelo. Dale like a este vídeo para motivarme a crear más contenido cada día. Gracias. Sigamos juntos en este camino. 3. El desprecio hacia la opinión ajena. La verdadera fuerza. La filosofía estoica nos enseña una de las lecciones más poderosas y liberadoras. La verdadera fuerza no proviene de la validación externa, sino de la capacidad de mantener nuestra paz interior ante las opiniones y juicios ajenos. Este principio es esencial para comprender lo que los estoicos entienden por el poder del desprecio hacia la opinión ajena. La clave no está en rechazar a los demás, ni en vivir de manera aislada, sino en desapegarse emocionalmente de lo que no podemos controlar. Las opiniones y valoraciones de los demás. Uno de los conceptos más importantes que los estoicos nos transmiten es que la mayoría de las críticas o juicios de las personas son una proyección de su propia perspectiva limitada. Cuando alguien nos critica o nos juzga, esa opinión rara vez refleja la realidad completa de nuestra vida o nuestro ser. En lugar de ser un juicio objetivo sobre nuestra valía o nuestras decisiones, las críticas externas suelen estar influidas por las limitaciones, las experiencias y las creencias del crítico. Lo que otros piensan de nosotros está marcado por su propia visión del mundo, que está incompleta y teñida por sus emociones y circunstancias personales. Este entendimiento es profundamente liberador, porque nos permite despersonalizar las críticas. Cuando recibimos una crítica, podemos reconocer que, en muchos casos, no es tanto una evaluación de nuestro valor, sino más bien una manifestación de la perspectiva parcial y subjetiva del otro. Epicteto, uno de los máximos exponentes del estoicismo, subraya esta idea con claridad en uno de sus pasajes más conocidos. Lo que haces o dejas de hacer no está determinado por lo que piensen los demás, sino por lo que tú crees que es correcto. Con esta afirmación, Epicteto nos recuerda que nuestra vida no debe ser regida por el deseo de aprobación de los demás, sino por la integridad de nuestros propios principios y valores. La crítica externa, por muy negativa o dura que sea, no tiene poder sobre nuestra decisión de vivir conforme a lo que creemos que es correcto. Esta es una de las primeras ideas que debemos internalizar como seres humanos, que aspiramos a una vida más sabia y más tranquila. La crítica externa no define ni nuestra valía ni nuestro carácter. La verdad de quiénes somos está en nuestra capacidad de actuar conforme a nuestra razón y virtudes, no en los juicios que los demás puedan emitir sobre nosotros. Tomemos como ejemplo la crítica sobre nuestras decisiones de vida. Es fácil caer en la trampa de sentirnos inseguros o incluso avergonzados cuando alguien cuestiona nuestras elecciones,
especialmente si esa crítica proviene de personas cercanas o de figuras de autoridad. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿realmente esa persona sabe lo que es mejor para nosotros? ¿Está basada su crítica en un conocimiento profundo de nuestra experiencia y contexto vital? En la mayoría de los casos la respuesta será no. Las personas solo tienen acceso a una fracción muy pequeña de lo que somos y de lo que hemos vivido. Lo que los demás ven es solo la superficie, mientras que nuestras motivaciones, nuestros razonamientos y nuestros sentimientos más profundos solo los conocemos nosotros. Esta falta de información completa hace que sus juicios sean, en muchos casos, limitados y superficiales. Así, el poder del desprecio hacia la opinión ajena radica en reconocer que esas críticas carecen de la totalidad del contexto que solo nosotros poseemos. El desprecio no es una actitud de desdén hacia las personas, sino un desapego emocional hacia las opiniones que no cuentan con la perspectiva completa ni con la autoridad suficiente sobre nuestra vida. Cuando entendemos que las críticas ajenas son parcialidades que no reflejan la verdad completa, podemos mantener nuestra serenidad y no dejarnos arrastrar por ellas. Un ejemplo práctico de cómo aplicar este concepto sería cuando alguien nos critica por la manera en que elegimos vivir nuestra vida. Si alguien nos cuestiona por haber seguido una carrera o tomado una decisión que para esa persona no tiene sentido, debemos recordar que su juicio se basa únicamente en su propio marco de referencia, que no necesariamente es aplicable a nuestra realidad. Ellos no saben lo que significa ser nosotros, no conocen el viaje que hemos recorrido, ni las dificultades o los sacrificios que hemos hecho para llegar a donde estamos. Por lo tanto, no podemos permitir que su perspectiva limitada nos haga dudar de nuestra propia sabiduría y elección. Los estoicos nos enseñan que nuestra libertad y nuestra paz interior dependen de mantener el control sobre nuestra propia mente, y esto incluye cómo respondemos a las críticas. En lugar de reaccionar de manera defensiva, aprendemos a ver la crítica por lo que es, una opinión ajena, parcial y limitada, que no tiene el poder de definir quiénes somos ni de cambiar nuestra dirección si no lo permitimos. Es importante señalar que este desapego emocional no significa que debamos cerrarnos a la posibilidad de aprender de las críticas constructivas. No debemos convertirnos en seres insensibles que ignoran todo juicio o recomendación, sino más bien aprender a distinguir entre lo que es una crítica constructiva y lo que es simplemente una proyección de las inseguridades de los demás. Si la crítica es válida y está bien fundamentada, podemos aprender de ella y usarla para mejorar. Pero si la crítica es infundada o está basada en un entendimiento parcial o sesgado de nuestra vida, la mejor respuesta es el desprecio, no darle poder ni espacio en nuestra mente. Por lo tanto, el desprecio hacia la opinión ajena se convierte en una práctica diaria que fortalece nuestra independencia emocional. Al dejar de depender de la validación externa, nos volvemos más libres y capaces de tomar decisiones auténticas basadas en nuestra propia razón y juicio, y no en lo que otros piensan de nosotros. Esta libertad emocional es un pilar fundamental de la verdadera fuerza interior, pues nos permite ser dueños de nuestras vidas sin ser esclavos de la opinión pública. Para los estoicos, el desprecio hacia la opinión ajena también implica reconocer que los juicios de los demás no tienen el poder de alterar nuestro sentido del bien. Lo que es moralmente correcto no depende de la aprobación de los demás, sino de la alineación de nuestras acciones con la virtud. Esto requiere una profunda autoconfianza y una convicción inquebrantable en nuestros propios principios. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda constantemente en sus meditaciones que la verdadera medida de nuestra vida es nuestra capacidad de vivir conforme a la virtud, no nuestra habilidad para agradar a los demás. Esta convicción nos da una fortaleza serena, que nos permite seguir nuestro camino con claridad, incluso cuando el mundo exterior intenta hacernos dudar. En última instancia, el desprecio hacia la opinión ajena no es un acto de arrogancia, sino un ejercicio de sabiduría práctica. Nos enseña a proteger nuestra paz interior frente a las turbulencias externas y a vivir según nuestros propios principios. Cuando aprendemos a ver las críticas por lo que son, limitadas, parciales y a menudo irrelevantes, podemos mantener la serenidad y la claridad necesarias para seguir viviendo de manera auténtica y virtuosa. Esta es, sin duda, la verdadera fuerza,
la capacidad de permanecer fieles a nosotros mismos, sin ser arrastrados por las olas de la opinión pública. 4. La práctica estoica de la indiferencia selectiva. La filosofía estoica nos enseña una de las lecciones más poderosas y liberadoras. La verdadera fuerza no proviene de la validación externa, sino de la capacidad de mantener nuestra paz interior ante las opiniones y juicios ajenos. Este principio es esencial para comprender lo que los estoicos entienden por el poder del desprecio hacia la opinión ajena. La clave no está en rechazar a los demás, ni en vivir de manera aislada, sino en desapegarse emocionalmente de lo que no podemos controlar, las opiniones y valoraciones de los demás. Uno de los conceptos más importantes que los estoicos nos transmiten es que la mayoría de las críticas o juicios de las personas son una proyección de su propia perspectiva limitada. Cuando alguien nos critica o nos juzga, esa opinión rara vez refleja la realidad completa de nuestra vida o nuestro ser. En lugar de ser un juicio objetivo sobre nuestra valía o nuestras decisiones, las críticas externas suelen estar influidas por las limitaciones, las experiencias y las creencias del crítico. Lo que otros piensan de nosotros está marcado por su propia visión del mundo, que está incompleta y teñida por sus emociones y circunstancias personales. Este entendimiento es profundamente liberador, porque nos permite despersonalizar las críticas. Cuando recibimos una crítica, podemos reconocer que, en muchos casos, no es tanto una evaluación de nuestro valor, sino más bien una manifestación de la perspectiva parcial y subjetiva del otro. Epicteto, uno de los máximos exponentes del estoicismo, subraya esta idea con claridad en uno de sus pasajes más conocidos. Lo que haces o dejas de hacer, no está determinado por lo que piensen los demás, sino por lo que tú crees que es correcto. Con esta afirmación, Epicteto nos recuerda que nuestra vida no debe ser regida por el deseo de aprobación de los demás, sino por la integridad de nuestros propios principios y valores. La crítica externa, por muy negativa o dura que sea, no tiene poder sobre nuestra decisión de vivir, conforme a lo que creemos que es correcto. Esta es una de las primeras ideas que debemos internalizar como seres humanos que aspiramos a una vida más sabia y más tranquila. La crítica externa no define ni nuestra valía ni nuestro carácter. La verdad de quiénes somos está en nuestra capacidad de actuar conforme a nuestra razón y virtudes, no en los juicios que los demás puedan emitir sobre nosotros. Tomemos como ejemplo la crítica sobre nuestras decisiones de vida. Es fácil caer en la trampa de sentirnos inseguros o incluso avergonzados cuando alguien cuestiona nuestras elecciones, especialmente si esa crítica proviene de personas cercanas o de figuras de autoridad. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿realmente esa persona sabe lo que es mejor para nosotros? ¿Está basada su crítica en un conocimiento profundo de nuestra experiencia y contexto vital? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Las personas solo tienen acceso a una fracción muy pequeña de lo que somos y de lo que hemos vivido. Lo que los demás ven es solo la superficie, mientras que nuestras motivaciones, nuestros razonamientos y nuestros sentimientos más profundos solo los conocemos nosotros. Esta falta de información completa hace que sus juicios sean, en muchos casos, limitados y superficiales. Así, el poder del desprecio hacia la opinión ajena radica en reconocer que esas críticas carecen de la totalidad del contexto que solo nosotros poseemos. El desprecio no es una actitud de desdén hacia las personas, sino un desapego emocional hacia las opiniones que no cuentan con la perspectiva completa ni con la autoridad suficiente sobre nuestra vida. Cuando entendemos que las críticas ajenas son parcialidades que no reflejan la verdad completa, podemos mantener nuestra serenidad y no dejarnos arrastrar por ellas. Un ejemplo práctico de cómo aplicar este concepto sería cuando alguien nos critica por la manera en que elegimos vivir nuestra vida. Si alguien nos cuestiona por haber seguido una carrera o tomado una decisión que para esa persona no tiene sentido, debemos recordar que su juicio se basa únicamente en su propio marco de referencia, que no necesariamente es aplicable a nuestra realidad. Ellos no saben lo que significa ser nosotros, no conocen el viaje que hemos recorrido, ni las dificultades o los sacrificios que hemos hecho para llegar a donde estamos. Por lo tanto, no podemos permitir que su perspectiva limitada nos haga dudar de nuestra propia sabiduría y elección.
Los estoicos nos enseñan que nuestra libertad y nuestra paz interior dependen de mantener el control sobre nuestra propia mente, y esto incluye cómo respondemos a las críticas. En lugar de reaccionar de manera defensiva, aprendemos a ver la crítica por lo que es. Una opinión ajena, parcial y limitada, que no tiene el poder de definir quiénes somos ni de cambiar nuestra dirección si no lo permitimos. Es importante señalar que este desapego emocional no significa que debamos cerrarnos a la posibilidad de aprender de las críticas constructivas. No debemos convertirnos en seres insensibles que ignoran todo juicio o recomendación, sino más bien aprender a distinguir entre lo que es una crítica constructiva y lo que es simplemente una proyección de las inseguridades de los demás. Si la crítica es válida y está bien fundamentada, podemos aprender de ella y usarla para mejorar. Pero si la crítica es infundada o está basada en un entendimiento parcial o sesgado de nuestra vida, la mejor respuesta es el desprecio, no darle poder ni espacio en nuestra mente. Por lo tanto, el desprecio hacia la opinión ajena se convierte en una práctica diaria que fortalece nuestra independencia emocional. Al dejar de depender de la validación externa, nos volvemos más libres y capaces de tomar decisiones auténticas basadas en nuestra propia razón y juicio, y no en lo que otros piensan de nosotros. Esta libertad emocional es un pilar fundamental de la verdadera fuerza interior, pues nos permite ser dueños de nuestras vidas sin ser esclavos de la opinión pública. Para los estoicos, el desprecio hacia la opinión ajena también implica reconocer que los juicios de los demás no tienen el poder de alterar nuestro sentido del bien. Lo que es moralmente correcto no depende de la aprobación de los demás, sino de la alineación de nuestras acciones con la virtud. Esto requiere una profunda autoconfianza y una convicción inquebrantable en nuestros propios principios. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda constantemente en sus meditaciones que la verdadera medida de nuestra vida es nuestra capacidad de vivir conforme a la virtud, no nuestra habilidad para agradar a los demás. Esta convicción nos da una fortaleza serena, que nos permite seguir nuestro camino con claridad, incluso cuando el mundo exterior intenta hacernos dudar. En última instancia, el desprecio hacia la opinión ajena no es un acto de arrogancia, sino un ejercicio de sabiduría práctica. Nos enseña a proteger nuestra paz interior frente a las turbulencias externas y a vivir según nuestros propios principios. Cuando aprendemos a ver las críticas por lo que son, limitadas, parciales y a menudo irrelevantes, podemos mantener la serenidad y la claridad necesarias para seguir viviendo de manera auténtica y virtuosa. Esta es, sin duda, la verdadera fuerza, la capacidad de permanecer fieles a nosotros mismos, sin ser arrastrados por las olas de la opinión pública. 5. El desprecio como una forma de autoprotección. La importancia del desprecio también radica en que se convierte en una forma de autoprotección emocional. Vivimos en un mundo donde las opiniones ajenas pueden influir considerablemente en nuestra autoestima. Desde las redes sociales hasta las interacciones cotidianas, la constante validación o invalidación de los demás puede afectar profundamente cómo nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a ser inmunes a esa influencia externa. El desprecio, en este sentido, actúa como una barrera protectora. No se trata de ignorar a los demás o vivir en una burbuja aislada, sino de no dejar que las opiniones externas condicionen nuestra visión de nosotros mismos. Cuando alguien te critica injustamente, el poder del desprecio te permite decir, esa es solo una opinión externa, no tiene por qué afectar mi paz interior. Además, este poder del desprecio también implica una protección ante los juicios de la sociedad. A menudo, la sociedad dicta ciertos estándares o expectativas que pueden ser perjudiciales para nuestra autenticidad y felicidad. Por ejemplo, las presiones sociales sobre cómo debemos vestir, actuar o incluso pensar nos someten a un constante juicio. El desprecio hacia esas expectativas sociales nos permite liberarnos de la necesidad de cumplir con ideales ajenos. Si puedes practicar el desprecio hacia esos juicios externos, ganarás una libertad inmensa. Te permitirás ser tú mismo, sin tener que buscar la validación constante de los demás, y sin que la desaprobación externa te haga dudar de tu autenticidad. Pero, ¿de dónde surge este poder del desprecio?
En el corazón de la filosofía estoica está la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, afirmó: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Nuestra opinión, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y nuestras acciones son nuestras. Pero la opinión de los demás, las circunstancias externas y los eventos del mundo, están fuera de nuestro control. Practicar el desprecio es reconocer esta verdad fundamental y elegir no invertir energía emocional en lo que no podemos cambiar. El desprecio, entonces, no es una actitud de superioridad o desdén hacia los demás. No se trata de mirar con desdén a quienes nos critican, sino de colocar su opinión en el lugar adecuado, como un dato irrelevante para nuestra serenidad interna. Este es un acto de humildad y sabiduría, no de arrogancia. Implica entender que las personas actúan según su propia percepción de la realidad, una percepción que está influida por sus propias limitaciones, prejuicios y emociones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la opinión ajena. Pronto serás olvidado, y quienes te recuerdan también serán olvidados. Este pensamiento nos ayuda a poner en perspectiva la crítica y el juicio de los demás. Si todo es tan efímero, ¿por qué permitir que algo tan transitorio afecte nuestra paz interior? Otra dimensión del desprecio es la capacidad de elegir nuestras batallas emocionales. En un mundo que constantemente busca nuestra atención, el desprecio nos permite discernir qué merece nuestra energía y qué no. Los estoicos llamaban a esta habilidad apatheia, que no es indiferencia, sino la libertad de no ser esclavos de nuestras pasiones y reacciones automáticas. Es el arte de mantener la calma y la claridad, incluso cuando las circunstancias externas intentan desequilibrarnos. El desprecio también tiene un papel crucial en nuestra relación con el miedo. Muchas veces, el temor al juicio externo proviene de una necesidad profunda de pertenencia y aprobación. Sin embargo, el estoico entiende que la verdadera fortaleza radica en ser fiel a sus principios, incluso cuando eso signifique enfrentar la desaprobación o la crítica. Ningún hombre puede hacerme daño, escribió Marco Aurelio, porque nadie puede obligarme a actuar contra mis principios. Este es el poder liberador del desprecio, elegir nuestros valores sobre la opinión popular. En la práctica diaria, el desprecio puede ser un ejercicio activo de reflexión. Ante una crítica o una expectativa social, pregúntate: ¿es esto importante para mi vida? ¿Está bajo mi control? ¿Afecta mi carácter o mis valores? Si la respuesta es no, entonces merecerá el desprecio de tu atención y energía. Este acto de evaluación consciente nos protege de reaccionar impulsivamente y nos permite responder desde un lugar de sabiduría. Finalmente, el desprecio también es una herramienta para construir una vida enfocada en lo esencial. Al despreciar lo trivial, lo superficial y lo efímero, creamos espacio para lo que realmente importa. Nuestras virtudes, nuestras relaciones significativas y nuestra contribución al mundo. En palabras de Séneca, la vida no es corta, sino que perdemos mucho tiempo en lo que no tiene valor. Practicar el desprecio es, en última instancia, un acto de amor propio y de compromiso con una existencia plena. Así, el poder del desprecio no solo nos protege de las influencias externas, sino que también nos permite cultivar una vida más auténtica, libre y significativa. Es un recordatorio constante de que nuestra paz interior no depende de los caprichos del mundo, sino de nuestra capacidad para elegir cómo responder a él. En esto, los estoicos nos ofrecen una guía temporal para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Si disfrutas de este contenido, te invitamos a explorar nuestros libros digitales disponibles en nuestro portal web. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo y lleva tu aprendizaje al siguiente nivel. 6. El desprecio en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, nos enfrentamos constantemente a situaciones en las que las opiniones, actitudes y comportamientos de los demás parecen tener el poder de afectarnos. Algunas de estas interacciones son agradables, mientras que otras pueden ser molestas, críticas o incluso agresivas. Las palabras, los juicios y las miradas de los otros parecen tener la capacidad de determinar nuestro estado emocional,
nuestra paz interior, en algunos casos, incluso nuestra autoestima. Es en estos momentos cuando el desprecio puede emerger como una respuesta. Pero ¿qué significa realmente despreciar algo o a alguien en el contexto de nuestra vida cotidiana? Y más importante aún, ¿cómo debemos entenderlo desde la perspectiva de la filosofía estoica? El desprecio, en un sentido general, implica una evaluación negativa de algo o alguien, un rechazo o una indiferencia hacia aquello que consideramos inferior, no digno de atención o respeto. En el uso común, el desprecio puede surgir ante actitudes que no compartimos, comportamientos que no toleramos o incluso críticas que no merecen nuestra consideración. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, el desprecio no debe ser entendido como un desdén hacia otras personas, sino más bien como una herramienta para proteger nuestra paz interna, un mecanismo que nos ayuda a alejarnos de la negatividad y de las influencias externas que pueden desestabilizarnos. En la vida cotidiana, es común buscar la aprobación de los demás, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en las redes sociales. Este deseo de aceptación puede llegar a ser tan fuerte que comenzamos a actuar de acuerdo con las expectativas de los demás, sacrificando nuestras propias creencias y valores con tal de ser aceptados. Este fenómeno es particularmente prevalente en las sociedades contemporáneas, donde la imagen personal y la validación externa se han convertido en aspectos cruciales de la vida social. El desprecio, desde la óptica estoica, implica despreciar esa necesidad de aprobación externa, esa constante búsqueda de validación que puede desvirtuar nuestra auténtica naturaleza y nuestros deseos más profundos. Los estoicos nos recuerdan que nuestra valía no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de cómo nos comportamos conforme a la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio, el emperador filósofo, en sus meditaciones señala: no te dejes llevar por la opinión ajena, porque esas personas solo ven una parte muy pequeña de ti, una parte que, a menudo, ni siquiera es correcta. La importancia de este consejo es enorme. El desprecio hacia la necesidad de aprobación nos libera de una carga innecesaria. No necesitamos la validación de los demás para sentir que somos valiosos. La verdadera aprobación debe venir de nosotros mismos, de la conciencia de estar viviendo conforme a nuestros propios principios. La sociedad contemporánea está profundamente marcada por un enfoque en la apariencia externa, en la construcción de una imagen que debe ser aceptada y admirada por los demás. Las redes sociales, por ejemplo, han exacerbado esta tendencia, donde la acumulación de me gusta y comentarios positivos puede ser vista como un indicativo de éxito, felicidad o valía. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, todo esto es superficial e insignificante en comparación con lo que realmente importa, la virtud y el carácter interno. El desprecio hacia las apariencias externas, por tanto, no es un desprecio hacia los demás, sino hacia la preocupación obsesiva por lo superficial. Séneca, en sus escritos, advierte contra el deseo de impresionar a los demás con nuestros logros materiales o con nuestra apariencia física, ya que esto solo nos aleja de la auténtica paz interior. En lugar de comprometernos con una vida basada en la apariencia y la vanidad, los estoicos nos instan a centrarnos en lo que realmente tiene valor, nuestra sabiduría, justicia, templanza y valentía. El desprecio hacia las apariencias no significa que debemos ignorar nuestro bienestar o nuestra salud, sino más bien que no debemos permitir que lo superficial sea lo que guíe nuestras decisiones y acciones. La verdadera belleza, como nos enseña la filosofía estoica, radica en el carácter y la sabiduría que cultivamos, no en la imagen que proyectamos hacia el exterior. En la misma vía, encontramos la trampa de la queja constante. Las dificultades y los desafíos son parte inherente de la experiencia humana, pero cuando nos enfocamos en ellos de manera constante, podemos terminar atrapados en un ciclo de victimismo y desánimo. La queja constante no solo agota nuestra energía, sino que también nos aleja de las soluciones y nos hace sentir impotentes ante las adversidades. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de quejarnos sobre las dificultades que encontramos, debemos aceptarlas como parte del proceso y enfrentarlas con fortaleza y serenidad. El desprecio hacia la queja constante no implica ignorar el sufrimiento o las dificultades, sino reconocer que centrarnos en la queja solo prolonga el dolor.
La verdadera fuerza está en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, aceptando la realidad tal como es y buscando siempre maneras de mejorar, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Finalmente, uno de los aspectos más poderosos del desprecio en la vida cotidiana tiene que ver con nuestra relación con la muerte. En nuestra sociedad, la muerte suele ser un tema tabú, un aspecto de la vida que preferimos evitar o negar. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la muerte no es algo de lo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar con serenidad, ya que es tan natural como el nacimiento. Séneca escribió que, la muerte no es un mal, ya que es un hecho natural e inevitable. Para el estoicismo, el desprecio hacia el miedo irracional a la muerte es un paso hacia la verdadera libertad. Al aceptar que nuestra existencia en este mundo es finita, podemos liberarnos del temor que nos paraliza y vivir una vida más plena, más centrada en lo que realmente importa, la virtud y la sabiduría. El desprecio hacia el miedo a la muerte implica vivir con la conciencia de que cada día es un regalo, y que no debemos desperdiciarlo en miedos infundados. Al eliminar este miedo, nos liberamos de una carga emocional innecesaria y podemos vivir con mayor valentía, disfrutando del presente y enfrentando la vida con la dignidad que nos ofrece la sabiduría estoica. En conclusión, en la vida cotidiana, el desprecio, cuando se entiende correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para preservar nuestra paz interior y nuestra serenidad. Como ya se ha mencionado en este vídeo, no se trata de despreciar a los demás o de adoptar una actitud arrogante, sino de despreciar todo lo que tiene el potencial de desestabilizarnos emocionalmente, las opiniones externas, la necesidad de aprobación, la obsesión con las apariencias, la queja constante y el miedo irracional a la muerte. El desprecio estoico invita a centrarnos en lo que realmente importa, en lo que está bajo nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Al aplicar este desprecio de manera consciente, podemos alcanzar un estado de tranquilidad y libertad, donde las vicisitudes de la vida no nos afecten de manera negativa. La palabra clave de este vídeo es virtud. Busca en los demás vídeos de esta semana las otras 4 palabras clave y recuerda, si logras reunir las 5 palabras clave, podrás ganar un regalo estoico especialmente diseñado para ti. Encuentra más información sobre cómo participar en nuestra comunidad estoica. 7. El desprecio no es hacia los demás, sino hacia su influencia sobre ti. Una de las lecciones fundamentales de la filosofía estoica es la capacidad de diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción se aplica de manera clave cuando hablamos de las opiniones y críticas de los demás. El desprecio estoico no está dirigido hacia las personas que nos critican o nos atacan, sino hacia el poder que sus opiniones pueden tener sobre nuestra paz interior. Es una forma de liberación que nos permite preservar nuestra serenidad emocional, no por un rechazo hacia los demás, sino por un rechazo hacia las fuerzas externas que intentan desestabilizarnos. El concepto de desprecio en este contexto, por tanto, no tiene nada que ver con la arrogancia o el desdén hacia otros seres humanos. La actitud estoica de desprecio es una forma de neutralizar la influencia de las opiniones externas que pueden desbordar nuestra paz interior. No es el juicio ajeno el que define nuestro valor, sino nuestra capacidad de mantenernos firmes en lo que somos, en lo que creemos y en lo que hemos decidido ser. Como señala Epicteto, el control que tenemos sobre nuestra vida reside en la elección consciente de cómo reaccionamos ante las circunstancias externas, lo que incluye, por más. Lo que los estoicos nos proponen es una forma de desapego saludable, una práctica constante que nos permite observar las críticas como meros estímulos externos que no deben alterar nuestra calma ni nuestra dirección. La verdadera fuerza reside en la habilidad de tomar distancia emocional de las palabras o acciones ajenas, sabiendo que esas no definen ni nuestra identidad ni nuestra verdadera valía. El desprecio aquí no se refiere a menospreciar a quienes nos critican, sino a ser capaces de no dejar que sus palabras nos arrastren hacia una distracción emocional que nos impida vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Por ejemplo, cuando alguien hace un comentario despectivo o injusto sobre nuestras decisiones o nuestra forma de vivir, es fácil caer en la trampa de tomarlo como una crítica personal, como si esa opinión pudiera definirnos o afectar nuestra identidad. Sin embargo,
el desprecio estoico nos invita a ver las críticas desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que esas opiniones ajenas reflejan más sobre las percepciones y limitaciones de quienes las emiten, que sobre nosotros mismos. El juicio ajeno es, en muchos casos, la proyección de las propias inseguridades o creencias limitantes de esa persona, y no una evaluación precisa o justa de nuestra vida o nuestras decisiones. Por lo tanto, el desprecio no debe ser dirigido hacia los individuos que nos critican, sino hacia el poder que esas críticas tienen sobre nuestra psique. Esta actitud de desapego ante las opiniones ajenas tiene como objetivo el fortalecimiento de nuestra mente y voluntad, para que no dependamos emocionalmente de la validación externa. Aquí, el poder del desprecio es una herramienta que nos empodera al enseñarnos a no ser arrastrados por las mareas del juicio ajeno. De esta forma, nos liberamos de la presión constante de complacer a los demás, y aprendemos a vivir de acuerdo con nuestra propia razón, principios y virtudes. Un aspecto esencial de esta práctica es desarrollar lo que los estoicos denominan una mentalidad imperturbable frente a las adversidades externas. Las críticas, los insultos y los juicios siempre estarán presentes en la vida de cualquier ser humano. Sin embargo, lo que realmente importa no es la crítica en sí, sino nuestra respuesta a esa crítica. Las personas pueden decir lo que quieran, pero nosotros somos los que decidimos qué permitir que nos afecte y qué no. Este es el núcleo de la fortaleza emocional que los estoicos nos enseñan a cultivar, la capacidad de decidir conscientemente cómo recibir las opiniones ajenas. El poder del desprecio, entonces, se convierte en un ejercicio continuo de fortalecimiento de nuestra autonomía emocional. Al aprender a distanciarnos de las críticas destructivas, comenzamos a cultivar una mentalidad sólida que no se ve influenciada por las fluctuaciones de la opinión pública o de las personas a nuestro alrededor. Esto no significa que debamos ignorar las críticas que tienen valor constructivo, sino que debemos ser capaces de discernir entre las críticas que realmente pueden aportarnos algo útil y las que simplemente intentan minar nuestra confianza o desviar nuestro rumbo. Los estoicos entienden que vivir de acuerdo con la virtud y la razón implica ser capaz de desapegarse emocionalmente de los juicios externos que no están basados en la verdad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, expresaba con frecuencia en sus meditaciones que el verdadero sabio es quien no se deja arrastrar por las opiniones ajenas, quien puede mantener su paz sin importar las perturbaciones externas. A lo largo de sus escritos, Marco Aurelio nos invita a recordar que somos responsables únicamente de nuestras propias acciones y pensamientos, y que nuestra paz interior no debe depender del reconocimiento de los demás, sino de nuestra capacidad para vivir según nuestra propia razón. Este tipo de desapego emocional no es un rechazo de la sociedad o de los vínculos humanos, sino una práctica de libertad interior. Nos permite vivir más auténticamente, sin la constante preocupación de ser aceptados o aprobados por los demás. En lugar de buscar validación fuera de nosotros, nos anclamos en nuestro propio sentido de lo que es correcto y virtuoso. Así, el desprecio hacia la influencia de las críticas ajenas se convierte en un acto de autodeterminación y de fidelidad a nuestros principios, en lugar de una mera resistencia emocional a la adversidad. Un punto fundamental de este proceso es que al practicar este desprecio, no estamos cerrándonos a la posibilidad de crecimiento personal. El desprecio no significa ignorar las críticas sabias o constructivas, sino simplemente rechazar el poder de las críticas que intentan socavar nuestra paz y nuestra confianza. De hecho, los estoicos nos invitan a aprender de la crítica que es válida, a usarla como una herramienta para mejorar, pero sin dejar que nos desestabilice emocionalmente. Así, el desprecio se convierte en una herramienta para la resiliencia, ayudándonos a discernir entre lo que realmente merece nuestra atención y lo que es simplemente ruido externo. Para ilustrar esto con un ejemplo práctico, imagina que un compañero de trabajo te critica abiertamente por un proyecto que has completado con dedicación y esfuerzo. La crítica puede ser dolorosa, especialmente si proviene de alguien cercano o con autoridad. Sin embargo, al aplicar el desprecio estoico, lo que haces no es rechazar a esa persona ni tratar de hacerla sentir mal, sino poner en perspectiva su crítica. ¿Está basada en una comprensión profunda de tu trabajo? ¿Es realmente constructiva?
Si la crítica no aporta nada que te ayude a mejorar, o si simplemente refleja una visión sesgada de los hechos, su poder sobre ti disminuye. Puedes escucharla, pero no permites que altere tu sentido de valor ni tu motivación para continuar trabajando de acuerdo con tus propios principios. El poder del desprecio, entonces, es una práctica de autoliberación emocional. Nos permite ser dueños de nuestra paz interior y mantenerla a salvo frente a las tormentas de la crítica y el juicio ajeno. No se trata de ser indiferentes o despectivos hacia los demás, sino de ser inquebrantables en nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestras decisiones y en nuestra dirección, sin que las opiniones externas nos desvíen de nuestro camino. En última instancia, la práctica del desprecio estoico nos invita a vivir en armonía con nuestra propia naturaleza, sin depender de la validación ajena y a convertirnos en seres verdaderamente libres frente a la influencia de las críticas y juicios del mundo exterior. Si has llegado hasta este punto, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase, "El estoicismo me guía". De esta forma dejarás una huella especial en este canal, mostrando que estuviste aquí, escuchando y reflexionando con este vídeo para tu sabiduría y crecimiento. 8. ¿Cómo convertir la negatividad en fuerza? La vida está llena de desafíos, y uno de los más persistentes y complejos es el enfrentarnos a las críticas, ataques y juicios de los demás. Estas experiencias, aunque inevitables, tienen un gran potencial para transformarnos, siempre y cuando seamos capaces de reformular nuestra relación con la negatividad. Desde una perspectiva estoica, la manera en que respondemos a los comentarios destructivos o a las críticas injustas tiene la capacidad de definir nuestra paz interior, en última instancia, nuestro crecimiento personal. Así, en lugar de sucumbir a la negatividad, podemos convertirla en una fuente de fortaleza y claridad. El primer paso hacia la transformación de la negatividad en fuerza es aprender a reformular las críticas. Para los estoicos, todo lo que nos sucede tiene el potencial de enseñarnos algo si somos lo suficientemente sabios para verlo de esa manera. En lugar de sentirnos atacados o víctimas de los juicios ajenos, podemos comenzar a ver cada crítica como una oportunidad de introspección. Este enfoque nos invita a preguntarnos, ¿hay algo en lo que esta crítica pueda ayudarme a mejorar? ¿Es una verdad incómoda que necesito escuchar aunque me duela? La clave aquí no es aceptar ciegamente todas las críticas, ya que no todas ellas son válidas ni constructivas, sino más bien practicar una actitud de autocrítica reflexiva. Si logramos identificar elementos de verdad, incluso en las críticas más duras o injustas, podemos usar esa información como una herramienta de mejora continua. Esta práctica requiere de valentía, ya que implica estar dispuestos a mirar nuestras propias fallas con honestidad, sin caer en la autocompasión o en la culpa excesiva. En este proceso, la crítica se convierte en una aliada para nuestro perfeccionamiento personal, una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. De este modo, las críticas y ataques no tienen que ser fuentes de sufrimiento innecesario. Si las vemos como una herramienta de crecimiento, podemos transformarlas en motivación para perfeccionar nuestras acciones, pensamientos y decisiones. La verdadera fuerza no reside en evitar las críticas, sino en ser capaces de convertirlas en una fuerza positiva que nos impulse a mejorar. Fortaleciendo el desapego, la paz interior como refugio. Uno de los principios más profundos del estoicismo es el desapego emocional de las opiniones ajenas. Los estoicos nos enseñan que nuestra felicidad y paz interior no deben depender de la validación externa, ya que eso nos convierte en esclavos de las percepciones y juicios de los demás. Si permitimos que las críticas externas afecten nuestra paz interna, perdemos nuestro poder sobre nuestras propias emociones. En cambio, el objetivo es encontrar nuestra autenticidad y serenidad dentro de nosotros mismos, independientemente de lo que piensen o digan los demás. La práctica del desapego emocional nos invita a reconocer que las críticas y ataques, aunque dolorosos en su momento, no deben ser vistos como sentencias definitivas sobre nuestra valía. Al cultivar este desapego, podemos construir una barrera emocional saludable que nos permita observar las críticas con objetividad, sin que nos perturben o nos desestabilicen. Este proceso no significa ignorar o rechazar completamente las opiniones ajenas,
sino más bien aprender a no dejar que esas opiniones nos controlen. Cuando logramos alcanzar este desapego, nos volvemos inmunes a las críticas destructivas. Las palabras de los demás dejan de tener poder sobre nuestra felicidad. En lugar de dejar que las críticas nos afecten, podemos simplemente dejar que resbalen sobre nosotros, como el agua sobre una piedra. De esta manera, la negatividad de los otros pierde su capacidad de perturbarnos, y recobramos nuestro poder personal. Otro recurso invaluable para convertir la negatividad en fuerza, es el uso de la visualización negativa o imaginario negativo. Esta práctica, que fue ampliamente utilizada por los estoicos, consiste en imaginar los peores escenarios posibles y entrenar nuestra mente para aceptar lo que podría salir mal. La idea es prepararnos para las adversidades antes de que ocurran, para que, cuando se presenten, estemos más preparados emocionalmente para manejarlas. Al visualizar los peores escenarios posibles, desensibilizamos nuestra mente ante el miedo al fracaso o la crítica. Nos damos cuenta de que no hay nada tan destructivo como para quitarnos nuestra paz interior. Si imaginamos y aceptamos la posibilidad de que los demás nos critiquen o rechacen, dejamos de temer a esos juicios. Cuando algo negativo ocurre en la realidad, ya hemos entrenado nuestra mente para manejarlo con serenidad. El poder de esta técnica radica en su capacidad para disminuir la intensidad de la ansiedad y el temor. Al aceptar de antemano que las críticas, los fracasos o los rechazos son parte inevitable de la vida, dejamos de vivir con el temor constante de ser atacados. Y cuando las adversidades realmente llegan, estamos en una posición más fuerte para enfrentarlas con calma y claridad. Finalmente, es crucial recordar que el desprecio hacia las opiniones ajenas no debe llevarnos a despreciarnos a nosotros mismos. Si bien podemos desarrollar una imperturbabilidad emocional frente a las críticas externas, también debemos cultivar una actitud de compasión hacia nosotros mismos. Los estoicos no nos piden que seamos insensibles o indiferentes a nuestros propios errores o debilidades. Al contrario, nos enseñan que la autocompasión es una herramienta esencial para nuestra resiliencia. Aceptar que somos humanos, imperfectos y susceptibles a los errores nos permite lidiar mejor con las adversidades. La autocompasión no implica debilidad o victimización, sino una actitud de aceptación de nuestras limitaciones y un compromiso sincero con el crecimiento personal. En lugar de castigarnos por los errores o las críticas que recibimos, podemos usar esas experiencias como oportunidades para aprender y evolucionar. La autocompasión se convierte en una fuerza que nos da la capacidad de levantarnos después de cada caída, sin dejarnos atrapar por la vergüenza o la culpa. De hecho, la autocompasión no debe verse como un acto de indulgencia, sino como un reconocimiento honesto de nuestra humanidad. Nos permite tratar nuestras imperfecciones con amabilidad, lo que a su vez nos da la fuerza para seguir adelante y mejorar. El verdadero propósito de la autocompasión es fortalecer nuestra mente y espíritu, ayudándonos a enfrentar con mayor coraje y sabiduría los desafíos de la vida. En conclusión, la capacidad de convertir la negatividad en fuerza es una habilidad que podemos desarrollar a través de la práctica constante y la aplicación de los principios estoicos. Reformulando las críticas, practicando el desapego emocional, usando la visualización negativa y cultivando la autocompasión, podemos transformar las críticas y los juicios destructivos en oportunidades para fortalecer nuestra mente y carácter. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también nos damos el poder de convertir cada desafío en un peldaño hacia nuestra propia mejora y resiliencia. El camino hacia la paz y la fortaleza interior está lleno de obstáculos, pero aquellos que practican estas enseñanzas pueden caminar con serenidad, sabiendo que la negatividad externa no tiene el poder de desestabilizarlos, sino que es simplemente otro instrumento en su viaje hacia la sabiduría y la virtud. La palabra clave de este vídeo es virtud. Encuentra en los demás vídeos de esta semana las 4 palabras claves restantes. 9 herramientas. Prácticas para aplicar el poder del desprecio. La aplicación práctica de los principios estoicos para transformar la negatividad en fuerza requiere una profunda comprensión de nuestra propia psique, así como una habilidad constante para reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones. No basta con conocer los conceptos filosóficos,
sino que es necesario integrarlos en nuestra vida cotidiana de manera disciplinada y efectiva. A continuación voy a presentar herramientas sencillas pero poderosas que puedes emplear para practicar la filosofía estoica, y en particular el poder del desprecio en tu día a día. Estas herramientas no solo te ayudarán a lidiar con la negatividad, sino que también te proporcionarán las bases para un crecimiento personal continuo y una vida más plena. Ejercicio número 1. Reinterpretación consciente, una habilidad para transformar el dolor en sabiduría. El primer paso en el proceso de convertir la negatividad en fuerza es la reinterpretación consciente. Esto es, esencialmente, el arte de ver más allá de la superficie de una crítica o ataque y encontrar en ella algo valioso, algo que te ayude a crecer. Cuando alguien te critica o te ataca, el primer impulso de tu mente puede ser reaccionar emocionalmente. El enojo, la frustración o la tristeza pueden surgir en un instante, y es completamente natural. Sin embargo, el poder del desprecio estoico reside en la capacidad de hacer una pausa antes de permitir que estas emociones nos dominen. La práctica consiste en tomar un respiro profundo y preguntarte a ti mismo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta crítica o este ataque a mi favor? Y, los estoicos nos enseñan que no es la crítica en sí misma lo que nos perturba, sino nuestra reacción a ella. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía, no nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Es por eso que la reinterpretación consciente es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar. Cuando recibimos una crítica, en lugar de verla como un ataque a nuestra persona, podemos interpretarla como una oportunidad de aprendizaje. Pregúntate, ¿esta crítica tiene algo de verdad que podría mejorar mi conducta o mis decisiones? ¿Es algo que puedo usar para ser una mejor versión de mí mismo? Esta actitud de reinterpretación no solo te ayuda a gestionar las críticas de manera más saludable, sino que te convierte en una persona más resiliente. Al aprender a encontrar un valor positivo en cualquier situación, incluso en los momentos más difíciles, estás desarrollando una capacidad única para transformar lo negativo en positivo. El desapego estoico ante la opinión ajena se basa en esta habilidad de reinterpretar las situaciones de forma constructiva. Por ejemplo, si te critican por un trabajo que has realizado, en lugar de sentirte devastado, busca el aspecto concreto de la crítica que puedas incorporar para mejorar en futuras ocasiones. Si la crítica es completamente infundada, no permitas que te afecte emocionalmente. La reinterpretación consciente te permite discernir entre lo que es valioso y lo que es irrelevante, y de esta manera puedes convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. Ejercicio número 2. Autodiálogo positivo. La fuerza de la compasión interior. Una de las lecciones más fundamentales del estoicismo es la idea de que todo lo que necesitamos para ser felices y completos reside dentro de nosotros mismos. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo consciente para cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. La práctica del autodiálogo positivo es una herramienta esencial para no sucumbir a la negatividad externa. El autodiálogo positivo implica una conversación interior que se basa en la compasión y el respeto hacia uno mismo. Cuando enfrentas críticas externas, es fácil caer en el error de dudar de tu propio valor o perder de vista tus fortalezas. El poder del desprecio se encuentra precisamente en contrarrestar este impulso de autocrítica destructiva con un recordatorio constante de tus logros, tus virtudes y tus esfuerzos. Séneca, otro filósofo estoico, nos exhorta a no maltratar nuestra propia alma cuando cometemos errores o enfrentamos dificultades. Nos recuerda que las dificultades son parte de la vida y que debemos aprender a tratarnos con la misma paciencia y comprensión con las que trataríamos a un buen amigo. Este enfoque compasivo hacia uno mismo es crucial para cultivar la serenidad en medio de la adversidad. Cuando recibas críticas, es vital que no las tomes como una indicación de tu falta de valor o competencia. En su lugar, refuerza tu autoestima recordando las veces en las que has tenido éxito, las veces en las que has superado dificultades y las cualidades positivas que posees. Hablarte a ti mismo de manera positiva no es un acto de arrogancia, sino de autocompasión, un acto de reconocimiento de tu propia dignidad y valía.
Imagina que alguien te dice que tu trabajo no es bueno. En lugar de internalizar la crítica y empezar a dudar de ti mismo, respóndete con algo como: he hecho mucho para llegar hasta aquí, y aunque no todo salga como quiero, sigo mejorando. Esta crítica es solo una oportunidad de aprendizaje, no una sentencia sobre quién soy. Este autodiálogo positivo, cultivado a lo largo del tiempo, te permitirá mantener la calma ante cualquier ataque o juicio, y no solo eso, fortalecerá tu confianza interna para que no dependas de las opiniones de los demás para sentirte valioso. Ejercicio número 3. Establecer límites claros. El arte de defender tu paz. El poder del desprecio también se manifiesta en nuestra capacidad para establecer límites claros y efectivos. Como seres humanos, no podemos controlar las palabras o acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo permitir que nos afecten. En este sentido, establecer límites claros es una herramienta fundamental para proteger nuestra paz interior. Imagina que alguien está siendo injusto contigo, ya sea con críticas destructivas o actitudes tóxicas. El primer paso es reconocer que esa actitud es ajena a ti, que no es una representación fiel de tu persona. El siguiente paso es aprender a poner límites sin caer en la provocación ni en el conflicto. Los estoicos no promueven la confrontación innecesaria, pero sí el defender nuestra paz con firmeza y serenidad. No es necesario entrar en discusiones interminables o perder la compostura. A veces, simplemente establecer límites claros y decir: no estoy dispuesto a tolerar este tipo de comentarios, es suficiente. La clave está en hacerlo de manera tranquila y firme, sin ceder ante la presión emocional de la otra persona. Por ejemplo, si alguien te está atacando de forma injustificada, puedes responder con algo como: entiendo que tengas una opinión, pero prefiero no entrar en este tipo de comentarios. Estoy dispuesto a dialogar de manera respetuosa, pero no aceptaré ataques personales. De esta forma, no estás despreciando a la persona en sí, sino a la actitud que está tratando de imponer sobre ti. Ejercicio número 4. Práctica diaria de gratitud. La base para centrarte en lo positivo. La práctica de la gratitud es, quizás, una de las formas más sencillas y poderosas de transformar nuestra mentalidad. Todos los días, antes de dormir o al despertar, haz un ejercicio de gratitud. Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido. Agradece tus virtudes, tus logros, las personas que te apoyan, e incluso las dificultades que te han enseñado algo. Al practicar la gratitud, comienzas a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo y en lo que tienes bajo tu control. Esto te permite desapegarte de lo negativo, incluidas las críticas destructivas, y te coloca en una posición de fortaleza y serenidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla mucho sobre la importancia de mantener una mentalidad agradecida, incluso en medio de los desafíos. Él veía cada día como una oportunidad para mejorar, incluso si las circunstancias no eran las ideales. Si estableces el hábito de agradecer, te resultará mucho más fácil mantener una actitud positiva frente a la adversidad. La gratitud te ancla en lo que es realmente importante. Tu salud, tu crecimiento personal, tus relaciones valiosas, y la capacidad de aprender de cada experiencia, por negativa que parezca. El poder del desprecio no se trata de rechazar a las personas, ni de desarrollar una actitud fría o indiferente. Se trata de liberarte de la influencia negativa que las opiniones externas tienen sobre tu paz interior. Al aplicar las herramientas mencionadas, reinterpretación consciente, autodiálogo positivo, establecimiento de límites claros y práctica diaria de gratitud, podrás transformar cualquier ataque o crítica en una fuente de fortaleza y crecimiento. El estoicismo no es una filosofía para vivir en aislamiento o apartarse de la sociedad, sino una filosofía para vivir con sabiduría, fortaleza y serenidad en medio de la incertidumbre y el caos del mundo exterior. Con la práctica constante de estas herramientas, empezarás a experimentar una mayor paz interior, una resiliencia más profunda, y una mayor capacidad para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Para concluir, el poder del desprecio no es un llamado a la indiferencia o al cinismo, sino una invitación a liberarnos del control que las opiniones ajenas tienen sobre nuestras emociones y nuestro bienestar. Como hemos visto a lo largo de este vídeo,
El estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para transformar la negatividad en una oportunidad para crecer, mejorar y fortalecer nuestro carácter. Recuerda que no somos víctimas de las críticas, sino que somos los arquitectos de nuestra respuesta ante ellas. Al aplicar el poder del desprecio de manera sabia y reflexiva, podemos enfrentar cualquier adversidad con serenidad y fortaleza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para no perderte ni un solo vídeo de El arte de vivir estoico. Tu suscripción es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo.